Okay. Muchísimas gracias. Antes que nada, muy contento de estar aquí, ser la primera ponencia que se va a dar. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es el uso de la proloterapia, el PRP y en la clínica de pequeñas especies. Nosotros llevamos trabajando algunos años dentro de la clínica veterinaria con la proloterapia, que más adelante vamos a platicar un poquito acerca de la misma. Y bueno, a partir del año pasado, en una de las pláticas de las conferencias que dio el doctor Correa, para mí fue un parteaguas en mi vida totalmente, porque llegué a entender muchas de las cosas que yo había estado pensando que eventualmente sí pudieran suceder con la medicina celular. Al pasar el tiempo, bueno, esto se convirtió en una pasión para mí. Realmente ahorita lo que estamos haciendo es el 30% del trabajo de la clínica se está enfocando a medicina regenerativa. Y bueno, actualmente, sí. ¿Dijiste que era proloterapia? Proloterapia, sí. ¿Qué era? Proloterapia, exactamente. Sí, es proloterapia. Pensé Sí. que ya lo habían dicho que era. Sí, no. Ahorita vamos a hablar acerca de la proloterapia. Ahorita vamos a ver la definición de la proloterapia. La proloterapia, bueno, para esto vamos a irnos un poquito más atrás acerca de y vamos a hablar acerca de lo que es la historia de la medicina regenerativa. Y hay algunas cosas que hemos encontrado muy interesantes. Una es lo que es las ventosas chinas. ¿Alguien tiene la idea de cuál es la relación entre las ventosas chinas? Hipócrates, ustedes saben, por ejemplo, que él usaba fierros calientes o lanzas calientes o puntas calientes para regenerar los tejidos. Y posteriormente los caballos se llegaron a usar los famosos puntos de fuego para ayudar a regenerar. Esas tres cosas tienen algo en común. Es la producción de factores de crecimiento. En el caso de las ventosas chinas, lo que hacen es succionamos, causamos un hematoma. Este hematoma provoca salida de factores de crecimiento, y esos factores de crecimiento pasan a la circulación. Por eso, después de estas ventosas, en una semana se siente uno mejor. Y prácticamente es una de las explicaciones que le damos a la parte de los factores de crecimiento en estos usos. Posteriormente, vemos que Hipócrates también lo usa. Se aplicaban en los hombros o en las rodillas lastimadas, y la parte de la inflamación que causaba esto, a su vez hacía que se confluyeran en esa zona células de regeneración, y lo mismo está pasando con los puntos de fuego. La proloterapia específicamente tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo. La proloterapia es una técnica en la cual se aplica una cantidad mínima de glucosa que va desde el 15 hasta el 25% en las zonas periarticulares, tendones, ligamentos, fascias, y produce un efecto bastante irritante en el principio, pero que después va disminuyendo. Esta irritación provoca la migración de factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento, al momento, provoca la liberación de factores de crecimiento por medio de la ósmosis que ésta produce. Al momento de estar en contacto, la glucosa con las células, hay ruptura de la membrana y empieza a haber liberación de ciertos factores, favoreciendo entonces lo que es la presencia de factores de crecimiento y posteriormente la migración de células madre mesenquimales. Es por eso que es muy recomendable en pacientes que tienen lesiones articulares, periarticulares, tendinosas, etc. Como decía, rompe la membrana celular por ósmosis, rompemos la membrana celular, provocamos la liberación de fragmentos celulares, prostaglandinas, factores de crecimiento y fragmentos membranosos. Esto a su vez obviamente va a causar una quimiotaxis de granulocitos, monocitos, macrófagos y específicamente células madre mesenquimales a la zona de la lesión.
¿Qué podemos tratar en el caso de la clínica veterinaria con la proloterapia? Diversos padecimientos. Uno de ellos, bueno, muchos de ellos son enfocados a la parte articular, en el caso de la displasia de cadera, pero por ejemplo también tenemos lesiones de tendones, ligamentos, lesiones articulares, displasias de codo, artritis, tendinitis, bursitis, subluxaciones atlantoaxiales, que es muy común, y enfermedades degenerativas articulares. Bueno, vamos a ver algunos casos más adelante, y es importantísimo y es muy interesante ver cómo por medio de la proloterapia de un sistema tan sencillo se pueden lograr tanto, siendo que es económico, es rápido, es fácil de usar, con muy poco dolor, y la ventaja es que, bueno, en pocos días tenemos al paciente trabajando sin ningún problema. Posteriormente lo que hicimos fue empezar a trabajar la misma proloterapia con el plasma rico en plaquetas. La proloterapia, como les decía, es la aplicación de la dextrosa en las zonas, por ejemplo en el caso de la rodilla, intracapsularmente o en los ligamentos colaterales, superiores o inferiores, y lo que está provocando aquí, al momento de aplicar plasma rico en plaquetas, es que vamos a activar con mucho más intensidad esa recuperación. La proloterapia con PRP básicamente está basada en la misma teoría que manejamos la parte de la dextrosa, con la diferencia de que aquí no hay ruptura de la membrana celular. Entonces no usa además dextrosa. Es uno u otro, exactamente. Empezamos con proloterapia con dextrosa y después empezamos con proloterapia con plasma rico en plaquetas. Aumenta la capacidad de recuperación y regeneración considerablemente comparado con la dextrosa. Las plaquetas contienen un gran número de proteínas, los factores de crecimiento, específicamente los gránulos alfa, que son los que contienen los factores de crecimiento. Y bueno, todo esto inicia una cascada de inflamación y obviamente empieza a haber una quimiotaxis hacia la zona de donde estamos teniendo la lesión. Eso vamos a recordarlo porque más adelante hicimos una técnica en la cual se exacerba mucho más el trabajo de las células madre mesenquimales. Ahorita les digo cómo. Cantidades elevadas de plaquetas estimulan la proliferación, diferenciación y migración de células madre. Lo que decía el doctor Correa, entre mayor cantidad tengamos de un medio para que las células crezcan, mejor respuesta vamos a tener, mejor respuesta regenerativa vamos a tener. Al igual que la glucosa, aumenta la respuesta proliferativa, promueve la recuperación y regeneración del tejido lesionado. Como lo sabemos, es el plasma rico en plaquetas, es la fracción del plasma obtenida de sangre autóloga con concentraciones de plaquetas superiores a la normal. Se considera que son de 3 hasta 5 hasta 6 veces la cantidad de plaquetas que debemos de tener un plasma rico en plaquetas para que pueda trabajar. Hay diversas formas para hacerlo, hay muchas técnicas para hacerlo. Es una de las cosas que falta homologar criterios acerca de cómo formar el plasma rico en plaquetas. Nosotros lo manejamos de una forma muy específica que si quieren más adelante lo compartimos. Nuestra evolución en la proloterapia, ¿cómo empezamos a trabajar? Desde hace algunos años, en el 2008, empezamos a hacer en pacientes con lesiones lumbares, que ahorita vamos a ver algunos videos, empezamos a usar la proloterapia exclusivamente para pacientes que tenían artrosis, osteoartritis, problemas incluso de rodilla, ligamentos cruzados, lesiones tendinosas en todos los miembros. Y lo que encontramos más adelante es que usando el PRP, la mejoría de estos pacientes se empezaba a dar con mucho más facilidad. Posteriormente empezamos a trabajar el PRP ozonizado. Fue un cambio total. El PRP solo, en ese caso, no lo activábamos. El PRP ya cuando fue ozonizado empezamos a manejarlo con mucho mejores resultados, y lo que hicimos más adelante fue usar la proloterapia igual con el PRP ozonizado
y con la caseína. El ozono lo que hace aquí es activar el trabajo de los factores de crecimiento y de una manera muy económica tenemos muy buenos resultados. Aquí lo importante es la aplicación que tengamos usando la parte de la técnica de la proloterapia. La proloterapia es toda una técnica, por falta de tiempo no podemos hacerlo, pero es importante que nos metamos un poquito en las técnicas de aplicación para poder llegar a las zonas correctas, a las zonas lesionadas que tenemos de nuestro paciente. Y bueno, cuando empezamos a trabajar el PRP con ozono y posteriormente con la caseína, que ahorita platicamos acerca de la caseína, empezamos a ver cambios muy interesantes en la evolución de nuestros pacientes. Actualmente, sí. Sí. Exactamente, no se combinan. Hay proloterapia con glucosa y proloterapia con PRP. Entonces, hay proloterapia con caseína. De hecho, son tres formas de aplicarlo. Ahorita le vamos a explicar más o menos. Por ejemplo, en este caso, no sé si quiero en la anterior. No en esta. Lo que hacemos normalmente, manejamos en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de problemas lumbares, manejamos una primera línea de PRP, que es la que está más cerca a la zona de la lesión, en las apófisis transversas, y otra línea alrededor de 1 pulgada con dextrosa o con caseína. Entonces, ahorita platicamos acerca de eso. Y bueno, la cuestión es que de lo que se trata es de causar una reacción inflamatoria en la zona y una reacción quimiotáctica al momento de aplicar el plasma rico en plaquetas. Entonces, bueno, estamos hablando de la evolución. Actualmente en la clínica veterinaria, para que se den más o menos una idea de lo que podemos hacer nosotros en la clínica, nuestra clínica veterinaria como clínicos, es el 30% del trabajo que hacemos está enfocado a medicina regenerativa. No solo a proloterapia, ahorita lo vamos a ver, es más bien al uso del PRP. Yo creo que tenemos más usos en la parte de PRP en medicina veterinaria que en la misma medicina humana. Tenemos un paciente con parálisis del tren posterior. Este chaparro tuvo aparentemente, es una osteoartritis. Lo manejamos con plasma rico en plaquetas y proloterapia. Su tiempo de evolución fue de 2 semanas. La recuperación es muy rápida. Como pueden ver, si aplicamos esto paravertebralmente, la respuesta es mucho más satisfactoria. ¿Sigue PRP igual? Plasma rico en plaquetas ozonizado. Sí, nada más. Ok. Este es un paciente que se presenta a consulta con un dolor muy fuerte en la región lumbar, dificultad en coordinación para caminar, poca sensibilidad. En la placa encontramos una osteoartritis ya lumbar muy fuerte, ya fusionadas algunas vértebras, y se aplica proloterapia con PRP en apófisis transversas y caseína en grasa. La caseína aquí es bien importante. Para nosotros ha sido también muy interesante porque la caseína es un producto que se vende comercialmente y dice que es un inmunoestimulador de origen inespecífico y es usado para problemas pulmonares, para problemas articulares, para problemas respiratorios. Y bueno, cuando yo empiezo a ver esas características son muy parecidas a lo que hacen las células madre. Entonces digo, bueno, mera coincidencia. Pero ¿qué pasa si yo aplico la caseína en la grasa? ¿No será que estemos estimulando la separación de los pericitos que decía el doctor Correa y por medio del PRP estemos dándole dirección a esos pericitos? Entonces eso se queda como pregunta, pero más adelante vamos a ver
cómo va evolucionando nuestro perro. Este paciente, no soy yo el que lo va jalando, es el dueño, perdón, y tiene obviamente un dolor muy fuerte en la parte lumbar. El dueño decía, no, es que mi perro no hacía eso antes, estaba súper activo toda la vida. Le empezamos a hacer la proterapia y colocamos la caseína en la zona de la grasa. La prolo va a ser exactamente en las lumbares y a eso se refería el dueño. Eso es lo que hacía su perro, ¿no? Es y bueno, a fin de cuentas, empezamos a ver que el uso de la caseína tiene cierta influencia sobre la exacerbación de la producción, de la recuperación más bien, ayuda mucho en la parte de la recuperación. Y bueno, tenemos este paciente con una subluxación atlantoaxial. Este paciente fue presentado a consulta después de una tercera opinión. Ya tenía más de 3 semanas sin sensibilidad en los 4 miembros. No tenía control de esfínteres. Y bueno, el diagnóstico que se hizo fue una subluxación atlantoaxial. Y así es como nos llegó. Lo que hicimos fue primero inmovilizar el cuello y hacer obviamente la aplicación de PRP paravertebral, paravertebralmente en el cuello y en la grasa aplicamos la caseína. Poco a poco el paciente empezó a evolucionar con mucha dificultad, pero ya se lograba poner en pie. La recuperación fue rápida. Sí nos dimos cuenta que la mejoría con el PRP es muy fuerte, muy rápida, pero cuando la manejamos con la caseína es aún más. En el caso de medicina, en pacientes traumáticos, sí, doctor, sí. ¿Le hiciste placa de control? No hicimos placa de control. Al primero le hiciste placa de control. ¿Al que estaba arrastrando? El primer caso que mostraste. Sí, la tengo, pero no lo tengo aquí. Bien, no hay ningún cambio aparente. Es decir, clínicamente las vértebras en este caso, las vértebras siguen igual. No hay ninguna mejoría en la parte de osificación. Hay puentes óseos, hay discos intervertebrales ya calcificados, pero lo que yo intuyo aquí es que se optimiza el trabajo nervioso. Al llegar las células madre mesenquimales a la zona lesionada, el trabajo nervioso se optimiza, trabaja a su máximo. Y si tenemos un espacio pequeño, por ejemplo en hernias de disco, pues por ese espacio empieza a trabajar. Otra teoría es que se empiezan a hacer bypasses o puentes nerviosos, porque ahorita vamos a ver un caso que ahí es donde dice sí se pueden hacer puentes nerviosos. Es una fractura. Ajá. Que la rayos X. ¿Cómo? Aparece la mejoría después del tratamiento, por lo menos con célula madre. Primero la clínica y bastante tiempo más se ve la de rayos X. Sí, se puede ver también. Sí, efectivamente, y es una buena opción. O que tenemos una fractura por abrasión, es un perro que lo atropellaron, al momento que lo atropellan, la señora frena y obviamente se lleva todo lo que es la parte interna del muslo. Tenemos una fractura expuesta, tenemos una evolución de 3 semanas, eso ojo, porque fue muy rápida esta evolución. Tenemos prácticamente perdidos una parte importante de hueso, de la parte interna del muslo, y se aplica un scaffold con una malla que se llama Profore. Esta malla nos ayuda a que empiece a haber un crecimiento estratificado. Podemos usar polipropileno también. Son mallitas mallas de las que usan para las hernias, por ejemplo, de umbilicales. Y lo que hacen son los famosos andamios celulares que decía el doctor Correa. Tenemos la lesión, ponemos el andamio, bañamos con PRP
Y una cosa muy importante, no cubrimos con gasa, sino se emplaya. Sí, lo conoce igual, el emplayado. Emplayado es el plástico que usan para la comida, así, ¿ok? Y eso evita que se pierda el colágeno. Cuando tenemos este tipo de lesiones hay una producción exacerbada de colágeno y es lo último que queremos perder. El doctor Tito Fernández de Perú es lo que él hace con pacientes quemados. Tienen lesiones severas, les pone el PRP en spray y emplaya a sus pacientes. Nunca ha tenido una infección, es por lo mismo que decía Correa, no vamos a encontrar infecciones en esto y eso es una bendición porque en esto era candidato para una osteomielitis segura. Vean el crecimiento estratificado del tejido, por estratos va creciendo, va creciendo el tejido desde hueso, fascia, músculo, piel y pelo. Vean, eso es lo más interesante, cómo van creciendo. Y eso es lo que es la regeneración, es la diferencia de regeneración y no una cicatrización. Es una fractura por abrasión. ¿Cómo ando de tiempo? ¿Más o menos a la mitad? Bueno, otra fractura por abrasión. Este es un paciente que llegó con 3 semanas, una fractura expuesta, candidato ya para amputación. Mi doctora fue la que me dijo no, y gracias a ella este perro salvó la pata, pero después de 3 semanas, una fractura expuesta, ya teníamos básicamente calcio. Esto viene a hablar nuevamente lo que dice Correa, por eso le digo que hablando después de una plática de Correa cambiaron muchas cosas en mi vida. Correa hablaba del mismo ejemplo que decía del hueso de la señora alemana, que le pusieron un hueso de ovino o de bovino. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo, teníamos ya un hueso totalmente inerte, ya no tenía vida. Se acomoda ese hueso, se hace una fijación externa, se pone nuevamente el scaffold, se trabaja mucho con ozono. El ozono, bueno, más adelante con la doctora vamos a platicar un poquito del ozono que tiene que ver muchísimo en la parte de la recuperación. Hacemos una fijación externa, alineamos la fractura y ese scaffold se cambia cada 15 días. Poco a poquito pues, empezamos a ver que hay crecimiento y regeneración de tejido y lo más importante es que empezaba a tener sensibilidad también. Entonces llegó un momento en que el perro ya prácticamente se regenera toda la patita y lo interesante del caso es que no solamente fue una pata, fueron las 2 patas, la de enfrente izquierda y la de atrás izquierda, con el mismo tipo de lesiones. La de atrás estaba prácticamente a la mitad, ¿verdad? Es decir, ya como si hubiéramos rebanado totalmente. No, fueron semanalmente y de PRP y el ozono lo hacíamos cada cuánto. Igual, ¿verdad? Cada cambio. Sí, exactamente. ¿Pero cuántas en total? En total fueron como 6. Sí. Parecíamos vampiros con ese pobre perro. Este es uno de los casos más importantes y para mí pues más emblemáticos de lo que puede ser lo que es la parte de la regeneración nerviosa. Es un paciente con sección medular lumbosacra. Claro, no estamos hablando de una sección lumbar o tóraco-lumbar. Ya esa zona ya empieza la cola de caballo, pero de todos modos ya no hay sensibilidad de la cintura hacia abajo. Con pérdida de sensibilidad, no hay control de esfínteres y el diagnóstico es una sección medular. Aplicamos PRP ozonizado, así como caseína inyectada en la zona del tejido graso. El tiempo de recuperación fue de 2 meses. Perdón. Y esto va... Es un perro que se encontró en situación de calle y trabajamos mucho. Mire, ahí está la sección, totalmente cabalgada la fractura. Quiero que más o menos lo veamos. Está abajo. Pues ahí está. Ok. Entonces, está totalmente cabalgada la fractura y de hecho ya no tuvimos que reducir la fractura, porque ya tenía tanto tiempo ahí, bueno, tenía más de 1 mes, pero con el PRP que empezamos a aplicar en la zona perilesional, ahí no usamos dextrosa, fue solamente PRP y la caseína
en la zona de la grasa. El perro empezó a caminar, ya tiene el paso mucho más normal. Y bueno, actualmente ya sube y baja escalones. No pude subir el otro video que tengo más pesado, pero el perro ya sube escalones y tiene mucho más sensibilidad. Esto nos hace pensar mucho en lo que platicábamos hace ratito en la pregunta que me hicieron. ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser que estemos, en este caso, bueno, hay nervios que se vieron afectados al momento de que ocurrió todo el accidente, pero pudiésemos estar pensando en que hay regeneración nerviosa y al momento de seccionarse hay tanto estímulos de la parte que hay sensibilidad como de la parte que no hay sensibilidad. Y con el PRP simplemente lo que estamos es activando la migración de células que necesitamos. Ayer nos platicaba de que necesitábamos ambientes propicios. En este caso es un ambiente propicio neurológico. Así hay una pérdida masiva de tejido nervioso. Y el perro mueve la cola, tiene sensibilidad perfectamente bien y actualmente ya no tiene, más bien ya tiene control de esfínteres. Entonces eso, pues sí, está como para verlo porque sí es un caso interesante. Otro de los usos que damos al PRP es en el relleno de tejidos. ¿Alguna pregunta? Ok. En el relleno de tejidos, tenemos un paciente presentado consulta con una lesión traumática, tuvo una fístula craneal, hay exposición del tejido óseo y simplemente se trabajó el PRP inyectado en los bordes de la herida y se cubrió nuevamente con el playado que le decía, con el plástico, y la recuperación al término de 2 o 3 semanas ya estaba perfectamente bien recuperado. Ajá. Sí, se cambia cada semana. Se les deja como un gorrito nada más, para que esté cubierto y que no haya pérdida. Ajá. Sí. ¿Infección? Sí hay, lo que hacemos es, si es mucha la cantidad de colágeno que está produciendo, quitamos el playado, limpiamos alrededor nada más el excedente y volvemos a poner. O ponemos una gasa con un orificio en el centro, que es la parte donde estaría la fístula. Entonces esa gasa está absorbiendo el excedente, ¿me entiendes? Pero todo eso cubierto con el plástico. ¿Sale? Este es nuestro andamio celular que hicimos en un paciente que presentaba consulta por una mordedura. Le fue prácticamente arrancado el tercer metacarpiano y bueno, no quedaba más que quitarle o amputarle ya el dedo para que quedara funcional. Lo que hicimos ahí fue un dedo artificial de polipropileno con la malla que les digo, la malla de inguinal, para hernias inguinales, se llama ProMesh, y lo que hicimos fue instilarle el PRP diariamente en la zona donde estaba la lesión. Este es el paciente, así nos llegó. Y lo que, por Dios, no, mil disculpas, Esa fue una recuperación de más o menos, ¿qué fuera? 3 semanas, sí, aproximadamente el tiempo en que mejoró. La parte aquí es que nos pudimos dar cuenta que hay ciertos materiales que podemos usar en la clínica diaria, como es la malla, las mallas de polipropileno, que se pueden formar, que pueden hacer la vez de tejidos. El tejido puede crecer a través de esa malla por la facilidad que tienen las células madres de adherirse al plástico. Entonces, en este caso, esa malla se quedó por la parte interna y bueno, el crecimiento fue estratificado y de muy buena calidad. ¿Y eso bueno, se quedó ahí, se queda sin ningún problema.
No se rechaza. No, es como, como las mallas que usamos en las hernias inguinales. O sea, en ese caso el dedo no estaba totalmente seccionado. No. Sí, exactamente, exactamente. A ver. Ups, déjame ver si aquí. Ahí está. Pues ya, ¿estamos en tiempo? Ok. Es el último, es un paciente igual, nada más que empezó llegó con una lesión de columna. El problema es que es un paciente que nada más tiene 3 pies, 3 patitas, el miembro posterior no lo tiene, pero tenía un problema lumbar debido a traumatismo. Aparentemente tenía una fractura en una de las vértebras lumbares, toracolumbares, y por medio del PRP fue que empezó a haber una buena mejoría. Se perdió lo bueno. Sí, sí, exactamente. Poco a poquito fue empezando a evolucionar con la misma técnica que estamos haciendo. Exactamente. Y bueno, ya así ya se fue a casa sin ningún problema. ¿Ok? Desde el punto de vista clínico, Sí, sure. Sí, doctor. ¿tenía sección medular? No, ese no tenía sección. El único que tenía sección es el Cocker, el anterior que tenía. ¿Qué tenía compresión medular entonces? Ese sí tenía compresión. Sí, por la fractura. No hubo sección. ¿Cuál es el criterio para poner dextrosa o dextrosa PRP? Ok. La técnica, hay una técnica que se llama pronoterapia. La pronoterapia es una técnica, ya tiene cerca de 60 años que se está utilizando y consiste en la aplicación de la dextrosa. Poco a poquito dije, bueno, si con la dextrosa trabaja de esta manera, ¿qué sería con el PRP? Y de ahí fue a bueno, ya empezamos a ver lo de la caseína. Sí, Sí. que mi consulta va más a que, gracias, en la presentación incluso de los casos. Tú hablaste de algunos casos en que le pusieron la proloterapia y PRP, a otros solo PRP ozonizado, Exactamente. a otros caseína en la Ok, grasa. por ¿Cuál es tiempos. el criterio para usar uno o el otro, o en todos los casos usan todos? Exactamente. Ok, por ejemplo, en el PRP ahorita prácticamente lo estamos usando en todos los casos de regeneración de tejido o en lesiones muy fuertes que requerimos que el paciente se recupere muy rápidamente. La glucosa, si la aplicamos, por ejemplo, a nivel de piel, no nos va a hacer absolutamente nada, pero el PRP sí. En el caso, por ejemplo, en columna, ya sistemáticamente trabajamos PRP con caseína. Empezamos con glucosa, por eso platicábamos hoy un poquito de cómo fue nuestra evolución, y ahorita prácticamente trabajamos PRP con la caseína. La caseína va en la grasa. A nuestro criterio lo que hace es estimular el desprendimiento de estos pericitos, y eso es lo que está trabajando según nosotros. ¿Y el PRP ozonizado? El PRP, bueno, sí, a PRP me refiero a PRP ozonizado, siempre. Sí, ya es de ley, excepto cuando la doctora no tiene tiempo de irnos a hacer el ozono. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Hay algunas conclusiones en el grupo veterinario. No sé cuántos somos de aquí veterinarios. No, pues sí, somos bastantitos. Bueno, necesitamos formar grupos interdisciplinarios de trabajo. Esto es importante. En otros países lo que están haciendo es, cada quien tiene casos distintos, casos de éxito, y lo que hacen es confluirlos junto con investigadores para hacer de esto ya trabajos más presentables, más serios y bien sustentados. Necesitamos incentivar el uso de PRP, scaffold y ozonoterapia en las clínicas veterinarias. Por desgracia, la parte de las células madre en algunos casos queda fuera de lo que nosotros pudiésemos ofrecerle a algún cliente por el costo que esto representa. Sin embargo, si el cliente lo puede pagar, adelante. Pero también hay otras opciones, que es en el caso del PRP. Y no todo, claro, no es lo mismo. Si esto lo hacemos
Si esto hace el PRP, imagínense que no harían células madre. Entonces, es lo que quisiéramos nosotros más adelante. Faltan foros de difusión en esto, falta mucha difusión de la medicina regenerativa, de todo lo que estamos viendo en este tipo de foros. Obviamente hay que incentivar a que la gente haga artículos científicos y provocar en las compañías que nos hagan kits comerciales, porque obviamente hacemos nosotros nuestro plasma rico en plaquetas, pero no es lo mismo un PRP hecho en la clínica que un estándar que ya viene, al cual ya nos tenemos que apegar, que eso sería lo ideal, ¿no? Sí. ¿Alguno de sus pacientes tuvo quimioterapia? ¿Perdón? ¿Alguno de los pacientes tuvo quimioterapia o Terapia kinesiológica, terapia física. Ah, sí. De hecho, actualmente, no, sí hay que... uno de los pacientes, ya ahorita lo que hacemos, por ejemplo, los jueves, es que damos terapia a los pacientes que han sido tratados y vimos una mejoría tremenda, mucho. ¿Ven? ¿Mejora con la terapia física? Definitivamente, sí. ¿Solo qué? ¿Solo quiere cirugía? ¿Solo tienen cirugía o qué? No. Solo kinesiología, solo terapia física en vez de... Ah, no, es un complemento, definitivamente, perdón, no lo escuchaba muy bien. ¿Cómo sabes cuál es el resultado? Si el resultado es por PRP, más ozono, más o la kinesiología solamente. Mira, si lo que hemos visto es que, bueno, cuando dejamos pacientes con PRP y ozono, hay una mejoría. Cuando empezamos a trabajar con la parte de la terapia, exacerba mucho. Es decir, es un complemento. El paciente empieza a ver, es cuando nos empezamos a dar cuenta que ya hay regeneración nerviosa, cuando el paciente empezamos a darle su terapia física y zonas que antes no sentía ya las empieza a sentir, reflejos que no tenía ya los empieza a presentar. Por eso es que para mí es importantísimo el manejar todo esto como un todo, ¿no? La parte tanto medicina regenerativa como con la parte de rehabilitación. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Por favor. Mencionaste también en la presentación que el PRP tenía que ser 3 o 5 veces, tenía 5 veces la concentración normal de plaquetas, digamos. Sí, Lo que pasa es que estamos hablando de casi el doble. ¿Da lo mismo que sea 3 veces a que sea 5 veces? No es que es muy difícil. Hay pacientes que tienen su concentración de sus valores plaquetarios muy bajos, otros que los tienen normales, otros que los tienen muy altos. Pero al hacer la concentración, nosotros, por ejemplo, en un paciente normal sacamos, talla mediana, sacamos 60 mililitros. Sí. De esos 60 mililitros nos salen aproximadamente 10 mililitros de PRP, un poquito menos, 8 mililitros de PRP, y normalmente vienen arriba de 500 mil. Sí, 500 mil por cc. Ahora, esos 8 mililitros son los que distribuyes paravertebralmente en estos casos. Exactamente. En el caso, por ejemplo, de una lesión, de una osteoartrosis lumbar fuerte, lo que hacemos es, dibujo yo las apófisis dorsales, así que las 4, tanto 2 arriba como 2 abajo. Y me voy directamente a las apófisis transversas. Llego yo con la aguja hasta que llego a la zona ósea de la apófisis transversa, aplico en cada apófisis, tanto adelante como atrás. Y por el otro lado usamos, pero previamente se ozonifica el plasma rico en plaquetas. ¿Cómo lo ozonifica? ¿Nos puedes explicar un poquito la parte de...? No, pero de todos modos sí me puede. Caballos, en la de proloterapia, aplicación de la proloterapia para el tratamiento de tendinopatía y desmopatía en caballos de alto rendimiento, o sea, a la que era las 11:30, vamos a hablar un poquito de PRP, pero en realidad la ozonificamos a no más de 80 microgramos por mililitro. Se tiene un aparato especial para obtener ozono y este aparato trabaja en concentraciones, ¿no? No por encima de 80 microgramos por mililitro es como se ozoniza el PRP. Se conecta a la jeringa y el aparato nos arroja el... En 2 minutos lo hace, lo llena en la misma jeringa, ella me la llena de ozono
inmediatamente ya nada más la purgo y le pongo su aguja y la aplico directamente. Se tiene que aplicar casi inmediatamente. Ujú. Sí, doctor. ¿La administración de los productos siempre periarticular nunca es intraarticular? Sí, sí se puede ser interarticular. En el caso de columna no manejamos interarticular, pero en rodilla, si vieron al principio, de hecho hay unas diapositivas de humano, lo que hacemos es hacer un dibujo. Si tienen tiempo, en un ratito podemos, dibujamos algunas técnicas, sobre todo de rodilla, que es muy fácil llegar. Y de verdad, tanto en rodilla como en displasia de cadera, úsenlo, es increíble. De todos los pacientes que nos han llegado, el 100% que han sido candidatos para sección de la cabeza de fémur han terminado con buen resultado con PRP, porque tiene una capacidad fabulosa para producir cartílago, ya lo vimos con todo lo que hemos visto durante eso. No, lo hacíamos en un principio, pero era solamente cuando tengamos un paciente que de plano viene muy caquéxico, que viene muy lastimado, que viene con problemas de nutrición o que sospechamos alguna otra situación, sí hacemos conteo, pero generalmente no lo hacemos. ¿Alguna otra duda? Lo hace siempre fresco. Siempre fresco, sí, siempre fresco. Alguien hizo de un día para otro y todo problema. Ah, no congelamos, no congelamos. Sí, no, trátalo de usar el mismo día, en el mismo momento, 2 horas más o menos, tárdense un poquito. Si se lo van a hacer en un laboratorio, traten de que se vaya todo en su refrigerante, así con sus refrigerantes, para que no se pierda esa cadena de frío. Inmediatamente llegando, se aplica, ¿verdad? Ok. Muchísimas gracias. Cualquier duda estamos para servirles. Lo que me pidieron arriba es que están grabando las presentaciones y las preguntas tienen que ser hechas a través del micrófono, porque si no, no pueden, van a salir las presentaciones sin las preguntas. Por lo tanto, se le pide por favor